Durante medio siglo, la Unión Soviética fue un territorio al borde de la destrucción. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la maquinaria de guerra nazi lanzó la mayor compañía militar de la historia, y durante los casi 50 años de Guerra Fría, en que el holocausto nuclear era una amenaza diaria, la Unión Soviética solo tenía un modo de sobrevivir: meterse bajo tierra. Dios mío, hay que sortear los escombros. Veremos una fortaleza subterránea en la que las tropas soviéticas repelieron la ofensiva de Hitler. Son proyectiles y perdieron la vida. Miles de personas murieron. Sí. Y están bajo los escombros. Sí. Vaya. Una base submarina secreta que aparece por primera vez en la televisión occidental. Esta es su carga, la ojiva nuclear en la punta. Y un búnker secreto con lo último en tecnología, construido para albergar a los dictadores soviéticos y capaz de soportar un apocalipsis nuclear. Retiraremos de las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, las bases secretas soviéticas. Ciudades bajo tierra, bases secretas soviéticas. La República de Ucrania siempre fue el núcleo de la maquinaria militar de la Unión Soviética. Desde las sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial hasta la era nuclear, sería el centro neurálgico de las bases más secretas. Soy Don Wildman y estoy en Ucrania, el motor económico y militar de la antigua Unión Soviética, el núcleo central de la Guerra Fría. Durante 46 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron enzarzados en una amarga lucha. Una batalla entre el comunismo y el capitalismo que comprometía al resto del mundo. Con extrema confidencialidad, los soviéticos acumularon un gran arsenal de armas y bases nucleares de alto secreto. Las más grandes del planeta, todas escondidas bajo tierra. Estados Unidos solo podía imaginar lo que ocurría allí. Pero ahora que el telón de acero se ha levantado, podemos ver cuán cerca estuvimos del holocausto nuclear. La ciudad portuaria ucraniana de Sebastopol estuvo en el frente de la Guerra Fría durante casi 40 años. Pero al encontrarse en un punto estratégico del Mar Negro, hacía más de 800 años que era una fortaleza. Sus defensas fueron puestas a prueba en 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. La Guerra Fría fue la segunda batalla a la que se enfrentaron los soviéticos desde sus bases subterráneas en Sebastopol. La primera fue durante la Segunda Guerra Mundial, y los preparativos la transformaron en el más sólido baluarte del mundo. Bajo este lugar por el que camino hay una batería oculta que forma parte de una enorme infraestructura de defensa. 350 kilómetros de trincheras, 19 fortalezas y 3.000 fortines para luchar contra los nazis. Pero lo que convierte a este lugar en único es que presenció una de las resistencias más heroicas de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que los soviéticos mantuvieron en secreto durante casi 50 años. En 1941, en plena Guerra Mundial, la Alemania nazi había conquistado la mayor parte de Europa. El siguiente paso era tomar la Unión Soviética con sus inmensos recursos naturales: petróleo, carbón, minerales, tierra y una mano de obra potencial de millones de personas. Era el mayor botín del mundo. En el mes de junio, los nazis lanzaron la Operación Barbarroja, lanzando a 3 millones de hombres a la conquista de Moscú, Leningrado y Ucrania. Fue la mayor operación militar de la historia, y de haber triunfado, el régimen fascista de Hitler habría sido imparable. Tras varios meses de duros combates, los alemanes llegaron a Sebastopol. Nuestro guía y explorador subterráneo, Eduard Rakowski, nos enseñará cómo los soviéticos lograron detener a la máquina militar nazi desde 10 metros bajo tierra. Encantada. Gracias por reuniros conmigo. Estamos en el Mar Negro. Esta fue la última posición contra los nazis. Sí. Aquí, en esta playa. Aquí había 170.000 soldados. 170.000 soviéticos opusieron resistencia desde estos acantilados. Sí. Desde 1912, los rusos habían fortificado esta zona con fortines, campos de minas y barreras antitanques. Vaya, así que esta es la entrada.
Dos baterías subterráneas fuertemente artilladas, la 30 y la 35, eran los pilares de la lucha contra Hitler. Muchas gracias. ¿Es peligroso dentro? Sí, ha habido algún accidente. Adelante. Gracias. Rodeados por uno de los ejércitos más grandes que el mundo hubiera visto, los soviéticos escondidos en el interior de la batería 35 sabían que era posible que no salieran con vida. Mirad esto, podemos ver la parte inferior. ¡Qué pasillos! No sabemos a dónde llevan. ¡Qué lugar! Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler declaró a todos los pueblos eslavos, incluidos los ucranianos, Untermensch, seres inferiores, y como a los judíos, les esperaba el mismo trato genocida. Así que para los soldados de este búnker, la rendición no era una opción. Construida con hormigón reforzado con acero, la batería 35 está dividida en más de 70 salas. Centros de mando, cuarteles, cocinas, un pozo, almacenes y un centro médico repartidos en 2 pisos bajo tierra. Encima de esas instalaciones estaba la más crucial: 2 enormes baterías de artillería. Cada torreta pesaba 1.360 toneladas, estaba protegida por una coraza de acero de 38 centímetros y tenía 2 cañones. Giraban 360 grados y podían disparar cada 40 segundos. Los cañones se cargaban con doble cantidad de pólvora para darles un alcance de casi 50 kilómetros. Pero los nazis disponían de un arma aún mayor y más poderosa. La pieza de artillería más grande del mundo. Se llamaba Dora. Era más alta que un edificio de 3 plantas y podía disparar munición de hasta 7 toneladas de peso. A pesar de su potencia, el Dora era muy poco preciso y no suponía una amenaza para las baterías subterráneas. Esto era la cocina. La batería 35 estaba pensada para durar. Incluso tenía un primitivo ordenador de selección de objetivos llamado el cerebro, que reunía y analizaba datos de forma electrónica. Esta era una instalación militar secreta de tecnología avanzada con sistemas electrónicos y de ingeniería desconocidos hasta entonces. Pero la brillante ingeniería y la valentía no bastaron para mantener a los alemanes alejados para siempre. El 1 de julio de 1942, los nazis empezaron a romper la línea de defensa. Los mandos soviéticos ordenaron una retirada general, pero los hombres de la batería 35 se quedaron incumpliendo las órdenes. Conociendo la racista de Hitler hacia los eslavos, estos soldados sabían que no harían prisioneros, así que se trasladaron al piso inferior de la fortaleza para llevar a cabo la última resistencia. Se puede ver a través, mirad. Ese es el piso al que bajaremos. Dios mío, hay que sortear los escombros. ¿Vale? Ahora bajo. Durante más de 2 semanas, los bombarderos alemanes no dejaron de lanzar bombas incendiarias y gas venenoso a los conductos de ventilación del búnker, intentando acabar con los hombres atrapados dentro. Esto era el sistema de ventilación. Está completamente oxidado. Es como un corte transversal de todo el lugar. Vemos cuánto hormigón vertieron en torno a un bastidor de metal. Así se hacían las fortalezas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era el combate? Eran un infierno. Había fuego por todas partes, desde el aire, desde el mar, por todas partes, y la gente quería meterse bajo tierra, cada vez más abajo. A pesar de todos los esfuerzos, los nazis rodearon la batería 35 y la derrota parecía inevitable. Lo último que el alto mando soviético quería era que su valiosa instalación de alta tecnología cayera en manos enemigas. Así que tuvieron que tomar una decisión trágica. Ordenaron a los soldados que volaran el búnker con ellos dentro. Vaya. ¡Qué sitio! ¿Qué pasó aquí?
Fue el punto de la explosión que comentábamos. Aquí pusieron la bomba que hizo volar este lugar. Sí, y debajo, un piso por debajo, es donde se situaron los soldados. ¿Murieron aquí miles? Sí. ¿Y están bajo estos escombros? Sí. Vaya. La fuerza de la explosión logró lo que no conseguía el Dora nazi. La batería 35 fue demolida desde dentro. ¿Lo ves? Aún hay partes del marco, sí. Sí, en algún momento se derrumbará. Los refuerzos de acero caen uno a uno y algún día todo se derrumbará. Espero que no sea hoy. Mira. Sí. Aquí vemos 3. Cuidado, son proyectiles. Sí, es munición. Este marco de acero se hundió y se apoya en una parte de la munición, en la punta. Dentro hay 60 kilos de explosivos potentes. Estáis viendo los restos del verano de 1942, del día en que miles de soldados soviéticos murieron dentro de este búnker, bajo nuestros pies. Sus huesos aún deben estar aquí. Es increíble. El 19 de julio de 1942, la batalla de Sebastopol terminó cuando perecieron los hombres que quedaban. 80.000 soldados de los dos bandos habían muerto. Pero el sacrificio no fue en vano. Los nazis no pudieron ocupar la línea de defensa soviética y la larga y dura batalla los había debilitado. Se vieron abocados a un encarnizado combate. En diciembre habían alcanzado las afueras de Moscú, pero el invierno ruso los acosaba. El ejército de Hitler estaba sentenciado. Este es un lugar sagrado para nosotros, porque, como he comentado, es muy difícil estar aquí y no sentir todo esto. Debajo de estas piedras hay miles de personas. Aún no sabemos cuántas. Desde la creación de la Unión Soviética en 1922, Ucrania fue el centro de la agricultura y la industria nacional. Si los nazis lograban hacerse con Kiev, impulsarían su maquinaria bélica indefinidamente. Durante el verano de 1941, Hitler lanzó la campaña militar más grande de la historia. Su objetivo era tomar Moscú y hacerse con los interminables recursos de la Unión Soviética, un gran paso hacia la dominación global. Pero antes de atacar la capital, las fuerzas de Hitler llevaron a sus ejércitos hacia el sur para conseguir los recursos de Ucrania. Mientras Sebastopol protagonizaba una resistencia heroica en el Mar Negro, a 1000 kilómetros al norte, Kiev, la capital de Ucrania, afrontaba su mayor reto. Durante el verano de 1941, Hitler había invadido la mayor parte de Europa y centró su fuerza militar en Kiev. En agosto, los nazis rodearon la ciudad. La batalla de Kiev se convertiría en el cerco más importante de la historia. Para proteger la ciudad y liberar al mundo de Hitler, Stalin había construido una línea de defensa de 72 kilómetros de longitud, con 250 búnkeres enterrados bajo fortalezas y situados en las afueras de una ciudad que tenía 800 años de antigüedad. A media hora de Kiev, en las afueras, me encontré con el guía, Rostislav Karpenko. Bonito coche. Gracias. Él me llevaría al lugar donde comenzó la batalla de Kiev. Aquí tenemos un búnker dinamitado. Sí, era de hormigón. 800 años antes de la construcción de estos búnkeres, había otra línea de defensa en este mismo lugar. Un enorme muro de tierra que seguía el curso del río Irpen. Fue un vano intento de contener al ejército mongol. Cuando Stalin encargó nuevos sistemas de defensa para Kiev en 1928, se siguió el trazado de la antigua muralla. 250 búnkeres formando un arco de 72 kilómetros alrededor de la ciudad, conectados por una gran red de túneles. Una década más tarde, estos búnkeres eran lo único que se interponía entre los 3 millones de soldados nazis y la ciudad.
Cruzando este bosque a media hora en coche de aquí está Kiev, el objetivo de su ofensiva. Los ejércitos alemanes, italianos y rumanos llegaron a estos campos cruzando el río. La Luftwaffe también atacaba y los búnkeres eran el principal sistema de defensa. Pero esa línea defensiva resistiría el ataque del ejército durante 2 meses. Cuando los alemanes no pudieron romper la línea, cercaron toda la ciudad, atrapando a 660.000 efectivos soviéticos. Los hombres sabían que sin provisiones su situación era desesperada, pero siguieron luchando cuanto pudieron. Este es uno de los búnkeres más grandes de la línea. Ya lo veo. Hormigón y metal. Y aquí está la entrada. Vaya, Aquí hay 2 mirillas. ya veo. Era un nido de ametralladoras. Aquí y aquí, claro. Así que disparaban las ametralladoras por aquí. Puedo ver el río. Mira esto. Es un techo de metal. Es una construcción muy sólida, de hormigón y metal. Después de que varios búnkeres fueran destruidos fácilmente por las bombas, los soviéticos añadieron planchas de metal para reforzar los techos. La parte superior del búnker se usaba para vigilar y disparar a las posiciones enemigas. Pero cuando llegaban los bombarderos, los soldados se trasladaban 10 metros más abajo. Vaya, así es como luchabais contra los nazis bajo tierra. Faltan peldaños. Se están deteriorando. Hay que ir con cuidado para no caer. Vaya. Esto es increíble. Y sigue. Los soviéticos combatían desde el primer nivel hasta la llegada de los ataques aéreos nazis. En cuanto empezaban a caer las bombas, los soldados se trasladaban a los 2 niveles inferiores del búnker. El más profundo se encontraba a 30 metros bajo tierra, el único lugar donde sobrevivir a los contundentes bombardeos alemanes. La última planta era un laberinto de túneles en los que dormían, almacenaban las municiones y se refugiaban de los ataques aéreos. Cada búnker tenía hasta 182 metros de pasillos por debajo que comunicaban con los demás. ¿Cómo los excavaban? ¿Lo hacían a mano? Sí, a mano, por los prisioneros de Stalin. Stalin fue un dictador despiadado. En los años 30 su política económica provocó una hambruna que acabó con millones de personas. Cualquier persona sospechosa de oposición al régimen era ejecutada o enviada a los campos de concentración. Durante 7 años, los hambrientos prisioneros políticos estuvieron excavando estos túneles. Un ejército de esclavos construyendo túneles. Impresionante. Para Stalin, usar los trabajos forzados para defender al país era un mal necesario. Pero ahora sus propios soldados estaban presos dentro de estas paredes. El mes de cruenta batalla que se libró en el exterior dejó 750.000 muertos y destruyó a 43 divisiones del ejército soviético. Los últimos días, los 16 defensores supervivientes entraron en esta habitación, se refugiaron tras una enorme puerta metálica y combatieron hasta la muerte. Así que se encerraron literalmente. Sí. Y seguramente no tenían ni agua ni comida. Solo agua. La que tenían aquí. Pudieron sobrevivir durante un mes y mantuvieron a raya a los alemanes. Y murieron. ¡Qué tumba! Los defensores de Kiev, desde los soldados de este búnker hasta las milicias de los pueblos, se unieron para contener al ejército nazi el tiempo suficiente para destruir el plan de batalla de Hitler. Y le costó la guerra. Pero como los soldados de Sebastopol, los defensores de Kiev pagaron un precio muy alto. Inmediatamente después de que los alemanes ganaran la batalla de Kiev, hubo una masacre muy famosa. 30.000 judíos fueron aniquilados en Bevier Rabin, cerca de aquí. Además, los más de 600.000 prisioneros de guerra murieron de hambre en los campos de concentración o fueron ejecutados. Estos hombres fueron héroes.
Intentaron sobrevivir. Después la campaña alemana cayó en picado. No volvieron a ganar en Rusia. De algún modo estos hombres salvaron el mundo. Después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, emergieron dos superpotencias en la escena internacional, Estados Unidos y la Unión Soviética. En su lucha por la dominación del mundo, estos antiguos aliados pronto se convertirían en los peores enemigos. Las tensiones duraron casi 50 años, la Guerra Fría. Era una arriesgada partida de ajedrez nuclear. La Unión Soviética empezó a construir innumerables bases secretas por todo el país. Pero cuando Turquía, 300 kilómetros al otro lado del Mar Negro, entró en la OTAN en 1952, la costa de Ucrania se convirtió en el frente de la Guerra Fría. Y el pueblo de Balaklava construyó una enorme base bajo él. Estoy a unos 20 minutos de Sebastopol, en el antiguo pueblo pesquero de Balaklava. Imaginad que sois uno de sus habitantes y vuestra familia ha vivido y trabajado aquí durante varios siglos. De repente se presenta el Ejército Rojo y el pueblo ya no figura en los mapas. Ya no podéis llevar la misma vida ni tener el mismo trabajo. En realidad, prácticamente ni existís. Vuestra vida, vuestra familia y vuestro pueblo pertenecen al Estado. Para los 150 habitantes de este lugar fue exactamente así. Y lo supieran o no, se habían convertido en la mano de obra de una de las bases militares más confidenciales y fortificadas del mundo. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no tenían conocimiento alguno de las dimensiones del proyecto. Pero la mayoría de los soviéticos tampoco eran conscientes de lo que sucedía en su territorio. Había un muro que rodeaba toda la población y evitaba tanto que la gente se escapara como que mirara en su interior. Podías acabar en la cárcel solo por tomar fotos. El pueblo se había transformado en un campo militar y sus habitantes formaban parte de la maquinaria militar soviética. Durante la Guerra Fría, la gente que vivía aquí accedía a la base subterránea mediante entradas camufladas. Y los submarinos lo hacían por aquí. Esta barca es una de las pocas maneras de entrar en la base nuclear submarina de Balaklava. Pero antes, mirad esta pared de roca viva que esconde la base en su interior. Está construida en la montaña, a 121 metros bajo tierra. En 1993, esta base fue desmantelada y los submarinos y las armas nucleares fueron retirados. Pero en el interior encontramos algunos restos de un momento en el que la guerra nuclear era una terrible realidad. En los años 60 y 70, este canal estaba vigilado por agentes del KGB que tenían órdenes de disparar a cualquier sospechoso. Si no hubiera tenido el permiso adecuado, habría pasado a la historia. Por suerte, las cosas han cambiado. Tras sus misiones confidenciales, los submarinos soviéticos atracaban en este canal para el mantenimiento y las reparaciones. Durante la Guerra Fría había 50 submarinos soviéticos acechando a los barcos estadounidenses y de la OTAN. Estos submarinos, capaces de empezar la Tercera Guerra Mundial, navegaban sigilosamente hasta este canal y desaparecían de la mirada de Estados Unidos y sus aliados. Mirad el tamaño que tiene esta estructura. Este canal de 600 metros de longitud solo era la punta del iceberg. Hola. Sin la ayuda de un experto es muy difícil moverse por la base submarina y he decidido reunirme con un capitán del ejército ucraniano, Oleg Jarivsky, y su traductora, Yulia Kapkina. ¿Qué tal? Gracias por reuniros conmigo. El canal principal tiene 8 metros de profundidad y discurre a 120 metros de la superficie. Puede alojar a 9 submarinos a la vez. La base ocupa 1,5 hectáreas. Un canal central de 500 metros de largo conecta la entrada del puerto con otra que da al Mar Negro. Desde el canal submarino, un pasillo se adentra 300 metros en la montaña. La cámara interior está protegida por enormes puertas herméticas. Vaya, son inmensas.
Las puertas mantenían la temperatura del arsenal nuclear y en el peor de los casos habrían mantenido una fuga radiactiva o una explosión accidental. Fijaos en los componentes. Las bisagras son enormes y la puerta tiene 60 centímetros de grosor, por lo menos. Una puerta de 10 toneladas, otra, y esto solo es la mitad. Aquí tenemos otra puerta enorme que lo cierra. Este sería el postigo de acceso para los que trabajaban en la cámara nuclear. Muy bien, vamos abajo. 150 hombres y mujeres del pueblo fueron escondidos dentro de esta base secreta soviética. Su día a día cambió de repente y ahora su vida transcurría bajo tierra en el frente de la Guerra Fría. La amenaza de una guerra nuclear se gestaba a miles de kilómetros de distancia, en las costas de Estados Unidos. Y parece que ese temor era muy real dentro de la base submarina de Balaklava. Para los trabajadores civiles había peligros en cada rincón. Se mantenían alejados de ciertas áreas restringidas y pasar por el pasillo equivocado podía ser considerado un acto de traición castigado severamente. Entremos aquí. Uno empieza a hacerse a la idea de las dimensiones de esta planta. Cuando empieza a ver estas salas, todo estaba en pleno funcionamiento hace pocos años. Dentro de la base submarina, atravesando el canal principal y la entrada a la cámara interior, vemos que tenían su propia fábrica de armas. Estos espacios se usaban para preparar y probar los torpedos. Entonces se cargaban en unas carretillas especiales y ahí había una plataforma giratoria que servía para llevar los torpedos por el canal. Ya lo entiendo. ¿Esta es la sala principal? La fábrica de armas producía suficiente potencia de fuego para eliminar una flota entera de la Marina estadounidense. Pero construir su propio arsenal tenía efectos letales. Bien, ¿qué sucedió en...? Oh, hay material radiactivo. Así que esta no era solo una base de mantenimiento de submarinos, sino que era una fábrica de armas. Sí. Había varios submarinos preparados para responder a un ataque. Tenían armas especiales, incluidas las nucleares. Aquí se guardaban unas 50 ojivas. Los habitantes del pueblo que trabajaban en esta fábrica de armas radiactivas no tenían experiencia militar. Así que les dibujaban esquemas a modo de instrucciones para montar torpedos. ¿Qué es esto? Es un esquema especial. Explica cómo preparar un torpedo. Así que esto es un corte transversal del torpedo. Esta es su carga. La ojiva nuclear en la punta. Sí, eso es. Es un manual de instrucciones. Cuando estaban montados, los torpedos se cargaban en carretillas y se transportaban por un largo pasillo para cargarlos en los submarinos. Este túnel se usaba para llevar las armas nucleares hasta el canal y ahí se cargaban en los submarinos. Estas marcas de rueda que tengo junto a los pies son las marcas de las carretillas. Sí, eran carretillas. Transportando las ojivas nucleares. Los primeros torpedos soviéticos capaces de llevar con una ojiva nuclear no disponían de sistema de dirección. Solo tenían un motor en la parte trasera que funcionaba con una batería pequeña y una ojiva de 300 kilos en la parte delantera. Para dispararlos, los torpedos debían cargarse en los tubos de lanzamiento por detrás. Se cerraba la recámara y se abría una válvula para que el agua entrara en el tubo, igualando la presión con la del mar. Al dispararlo, podía recorrer 18 kilómetros antes de quedarse sin propulsión. Si alcanzaba el objetivo, la fuerza de la explosión detonaba la ojiva. 6 torpedos podían hundir un portaaviones de 75.000 toneladas. Los trabajadores de esta base secreta habían hecho simulacros. Pero lanzar un torpedo a un barco estadounidense o de la OTAN significaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial y tenían que estar preparados para las represalias. En el centro de la antigua Unión Soviética, bajo el pueblo de Balaklava, en Ucrania, se encuentran los restos de una base submarina. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde del holocausto nuclear. Y durante 50 años, los submarinos que había bajo esta montaña estuvieron preparados para responder a esa terrible posibilidad.
El capitán Oleg Harivsky y su traductora Yulia Kapkina me habían guiado a través del túnel en el que los trabajadores montaban los torpedos con ojivas nucleares y los cargaban en submarinos que podían ser enviados a misiones capaces de desatar una tercera guerra mundial. Esta sería la puerta de salida si estuvierais trabajando dentro de la cámara nuclear. Pero, ¿qué sucedería si los simulacros que habían realizado durante años se convirtieran en algo real? En el peor supuesto, la base sufriría el impacto directo de una bomba nuclear. La Tercera Guerra Mundial habría empezado. Sin perder el tiempo, los trabajadores correrían hacia la zona más profunda de la base submarina, un refugio nuclear situado a casi 300 metros en el interior de la montaña. Este lugar es enorme. Si hubiera un ataque nuclear, en caso de guerra, la gente podría vivir aquí. Vale, ¿cuántas personas? Unas 3000. El refugio se encuentra al oeste del dique seco, protegido por 121 metros de montaña y 2 grupos de puertas a prueba de detonaciones. Esta cámara habría sido el único lugar donde habrían sobrevivido civiles y militares. Parece que estemos en un estadio de fútbol. Es un espacio enorme. ¿Cuánto tiempo podrían mantener a la gente aquí dentro? 30 días. 30 días, de acuerdo. Así que serviría para albergar a 3000 personas durante 30 días mientras hubiera una guerra nuclear en el exterior. En cuanto pudieran salir, tendrían que volver rápidamente al trabajo para montar más torpedos y cargarlos en los submarinos. Pero entonces no sería un simulacro, sino ataques de represalia. Una escalada de la guerra nuclear. El principal enemigo de Balaklava era la Sexta Flota de Estados Unidos. Desde 1967, la Sexta, con base en Italia, estaba preparada para luchar contra los soviéticos. Sigue siendo una de las mejores flotas navales del mundo, 30 acorazados, 175 aviones y 1000 militares. Si los soviéticos querían luchar contra la poderosa Sexta Flota, esta base submarina debía seguir trabajando incluso durante una guerra nuclear. Cuando estallara la Tercera Guerra Mundial, los submarinos soviéticos cargados con bombas nucleares tendrían que salir de este canal. El canal principal medía 500 metros de largo y tenía una entrada por el puerto y otra por el Mar Negro. Las misiones constantes causarían un enorme desgaste en los submarinos soviéticos. Al regresar entrarían por la bahía de Balaklava y serían remolcados a un dique seco en la zona de reparación. Bien, estoy ante un enorme submarino soviético en un dique seco y veo a través del agua que los elementos de soporte siguen estando ahí. Hay mucha gente por aquí, haciendo reparaciones con sopletes de soldadura y demás. Mientras la guerra nuclear siguiera rugiendo en el exterior, esta desolada caverna estaría llena de equipo reparando submarinos, mientras los oficiales los cargarían con armas nucleares las 24 horas al día. Durante la Guerra Fría, se llevaron a cabo innumerables misiones secretas que fueron abastecidas desde este canal. ¿Este lugar estaba en funcionamiento durante todo el año? Sí, trabajaban sin parar. Cualquier submarino que necesitara repostar venía aquí. El canal principal tenía forma de U para que los submarinos entraran por el sur, fueran reparados dentro y salieran sin tener que dar la vuelta. El Mar Negro, mirad. Ya lo entiendo. Así que este lugar... El canal va desde la entrada de la montaña, al otro lado hasta aquí, y sale al mar. Sí. Ya lo entiendo. En la entrada de los dos canales hay unas puertas gigantes a prueba de explosiones. Son una parte necesaria de este increíble complejo subterráneo si tenemos en cuenta el temor al holocausto nuclear. Una catástrofe que podría haberse iniciado a la salida de cualquiera de estos submarinos. Las dos entradas protegen el canal principal de ataques o de una explosión nuclear. Una vez que los submarinos estuviesen cargados con sus torpedos letales, se abrirían las puertas a prueba de explosiones para que pudieran salir al mar listos para atacar objetivos enemigos. Es la imagen estremecedora de una guerra nuclear que logró evitarse. Pero la amenaza no ha desaparecido por completo. Actualmente un solo submarino nuclear de Estados Unidos lleva 192 ojivas capaces de matar a 50 millones de personas, un tercio de la población de Rusia. Hay 18 de esos submarinos y 550 misiles balísticos intercontinentales en silos en el oeste de Estados Unidos. Aquí lo tenéis. Desde aquí, los submarinos rusos, recién reparados, reabastecidos y rearmados, salían por este canal.
por esta salida directamente al Mar Negro a patrullar los océanos con sus armas mortales. Sigue habiendo submarinos nucleares rusos, estadounidenses, y necesitan instalaciones en algún lugar del mundo. Esta se mantuvo en secreto entre 1963 y 1995. Ahora otros sitios son confidenciales. Aún hay submarinos de este tipo que son reparados y cargados con armas. Hay más lugares como este en alguna otra parte. A finales de los años 70, Estados Unidos y la Unión Soviética disponían de arsenales llenos de ojivas nucleares, más de 50.000. Y mientras las dos superpotencias intentaban negociar una manera de alejarse de la destrucción, ambas estaban preparadas para lo peor. Mientras las bombas eran mayores y la tecnología se adentraba en la era espacial, la posibilidad de una guerra nuclear seguía planeando sobre el mundo como una nube negra. Los soviéticos habían desarrollado los misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar las costas estadounidenses. Podrían destruir Nueva York, y ellos sabían que Estados Unidos podía hacer lo mismo. Pero la tecnología no solo se centraba en lanzar cohetes al espacio. Nuevas máquinas de perforación ofrecían otras posibilidades en la construcción de enormes bases militares bajo tierra. A miles de kilómetros, el ejército estadounidense había construido búnkeres de alto secreto desde los que lanzar una guerra nuclear bajo tierra. A 35 kilómetros de Sebastopol, la Armada Soviética tenía su propio cuartel general de alto secreto, enterrado bajo este edificio abandonado. A principios de los 70, los soviéticos construyeron este edificio justo encima del cuartel general de la Armada. Si os fijáis bien, veréis que fue diseñado imitando un edificio de apartamentos. Como si hubiera gente viviendo en él. Llegaron a pintar las ventanas de los apartamentos, pero el edificio es una tapadera. Se construyó para esconder lo que hay debajo, ya que es la entrada a una base militar de alto secreto, un refugio para ataques nucleares llamado en clave Objetivo 221. ¿Estáis ahí? Volví a encontrarme con Edward y Marina, que iban a guiarme a través de este enorme y peligroso edificio en ruinas. Así que esto es el objetivo 221. Sí, sí. ¿La entrada es por aquí? Sí. ¿Cuánto se adentra este túnel en la montaña? 1,5 kilómetros, más o menos. 1,5 kilómetros. El objetivo 221 puede albergar a 70.000 personas de la flota del Mar Negro y miembros de la élite del Partido Comunista durante un ataque nuclear. Eligieron este lugar porque está a medio camino entre Sebastopol, la base de la flota del Mar Negro, y la residencia de verano del gobierno soviético. Este lugar fue diseñado como un alojamiento posterior a la catástrofe. 2 edificios de 5 plantas conectados por un edificio de 4 plantas en medio, todos situados a más de 180 metros bajo tierra. Se hicieron de hormigón reforzado con acero, y todas las superficies tienen una plancha de metal para brindar más resistencia y bloquear las ondas electromagnéticas de la explosión nuclear que podrían averiar los elementos electrónicos. Ocupa unos 23.000 metros cuadrados, el triple que el Empire State. Aquí tenemos algunas rocas. ¿Esto es lo que excavaban para crear el túnel? Ni siquiera podían excavar. La única manera en que podían hacerlo era con voladuras. Así que es aquí donde colocaban la dinamita. Sí. Los soviéticos montaron una falsa mina cerca para encubrir las explosiones y las toneladas de escombros que sacaban. En caso de un ataque nuclear, los jerarcas soviéticos habrían recorrido este túnel curvado para minimizar la onda expansiva de una explosión nuclear. Entonces, se habrían dirigido hasta estas puertas. Fijaos en este pasillo. En las puertas es la entrada. Vaya. Es un espacio inmenso. Sí, en realidad no era una sola habitación. Había varias. Este espacio estaba dividido en varias secciones.
Pero en 1992 un mafioso ruso compró el complejo por menos de 4.000 euros y amasó una fortuna desmantelándolo. Se ve cómo quitaron el metal. Cuando estos saqueadores entraron aquí, me refiero a la mafia, cortaron las planchas de metal para venderlas como chatarra. El saqueo convirtió 18 años de duro trabajo en unas ruinas de la noche a la mañana. Pero 30 años antes, este era el lugar perfecto para sobrevivir al fin del mundo. Tenía una cisterna para el agua, un túnel de ventilación de 182 metros, una enorme antena de radio e incluso un cine para 500 personas. Aquí proyectaban las películas. Aunque ahora estén en un estado lamentable, como si fuera un viejo barco de guerra, no hace ni 20 años que eran unas instalaciones de comunicación ultramodernas. Aquí estaban los miembros más importantes del partido y del ejército, y debían mantenerse en contacto con el mundo exterior. Todo el equipo de alta tecnología ha desaparecido, igual que los suelos, las paredes y las escaleras. Aunque la estructura básica sea estable, es un lugar peligroso para explorar. Mira, se ve todo el edificio. La única manera de llegar a los pisos superiores era escalando una pared que se desmoronaba. Era muy peligroso, así que subimos de uno en uno. El siguiente. Arriba. Él va adelante porque esta parte no ha sido explorada. Y hay puntos con huecos por los que podríamos caer desde el 5º piso hasta el primero. No sobreviviríamos. Vaya. El objeto 221 se construyó para soportar un ataque nuclear, pero no sobrevivió al final de la Guerra Fría. En 1991, la Unión Soviética se desintegró. Un año más tarde, este lugar se había convertido en el desguace de la mafia rusa. Construir este refugio implicó muchos esfuerzos, afortunadamente para nada. Innumerables bases subterráneas como esta fueron construidas en secreto en la Unión Soviética. El telón de acero se levantó y reveló una realidad aterradora. Estuvimos cerca de la aniquilación nuclear. Estas bases soviéticas pueden parecer reliquias de la Guerra Fría, pero actualmente tanto Estados Unidos como Rusia disponen de enormes arsenales nucleares capaces de una destrucción global en horas. El submundo que fue abandonado al final de la Guerra Fría podría jugar de nuevo un papel aterrador en nuestro futuro.